A mí me gustó mucho una frase de Miguel Núñez, que él decía: los falsos profetas existen para que lleven los falsos creyentes. Literalmente, si nuestro deseo o nuestro seguir a Cristo, entre comillas, significa las emociones descontroladas, las inyecciones de emociones descontroladas, el seguir una profecía de una persona que me la dijo y esperar que Dios me dé todo lo bueno que el hombre natural desea, lo que debería replantearnos es entender o replantear y decir: ¿realmente estoy siguiendo a Cristo? ¿O qué estoy siguiendo? Claro, estoy siguiendo mis intereses. ¿Entendés? Mira, y ahí surgió un tema bien interesante, y es si yo realmente necesito la guía de un profeta hoy en día. O si existen los profetas también. O si existen los profetas. Partamos desde este punto. Los profetas como Ezequiel, Isaías, Daniel, no existen en este tiempo. No hay personas con esa autoridad. Y siempre digo que en esto la mayoría de iglesia tiene consenso, ¿no? Todos estamos de acuerdo que no hay profetas como Ezequiel, como Isaías, como Daniel. Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, los profetas modernos están avalados por la Escritura, y por lo que podemos deducir del contexto bíblico general es que no. Es que no, porque el profetismo era un ministerio menor. Jesús, cuando llamó a las personas que iban a trabajar con él, no llamó profetas, él llamó apóstoles. Y entonces la Biblia ya nos presenta el apostolado como un ministerio superior al profeta. Dios tenía sus profetas en el Antiguo Testamento y Jesús tenía sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Los profetas anunciaban al Mesías, todos los profetas anunciaban al Mesías. Toda la Escritura del Antiguo Testamento tiene como centro del mensaje a Jesucristo. Entonces, ellos tenían la sombra, pero los apóstoles tenían el cumplimiento. Todos los profetas tenían la sombra. Por eso te digo que el profetismo sería como retroceder, ¿no es cierto? Ahora, muchas personas preguntan: bueno, pero ¿qué pasan con esas directrices que no son Cristo, sino que eran como muy personales, que eran como muy lineamientos muy particulares para la vida de José, por ejemplo? Y bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que José está en el registro bíblico, y su vida era un símbolo de Cristo. Entonces, las guías esas que él tuvo, las profecías, los sueños que tuvo, que eran particulares a su propia vida, era porque él iba a estar en el registro bíblico. Y entonces, en ese momento sí era válido, y hoy entendemos que José es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, las profecías que se dieron sobre él particulares sirven para el registro o para el documento bíblico. Pero no para este tiempo, porque no estamos apuntando a otro Mesías. El Mesías ya vino. De hecho, que Hebreos nos dice que Dios habló, fíjate que lo dice en tiempo pasado, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, lo que significa que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Apocalipsis 19:8 nos dice que todos los profetas que profetizaron estaban inspirados en la vida de Jesucristo. Ese era el motor de la profecía, Cristo. Una vez que Cristo viene, entonces es el sol, amaneció. Ya no necesitamos más los anuncios de la luz, porque ya entendemos que Jesús es esa luz. Por eso los apóstoles tienen el trabajo de explicar que los profetas anunciaban a Cristo. Por eso tienen un ministerio mayor, y ellos tienen ¿por qué son mayores? Porque ellos tienen el trabajo de explicar que esas profecías apuntaban a Cristo. Entonces, como los apóstoles son mayores, el profetismo cesa en ese sentido. El profetismo deja de ser necesario. Ahora, Dios sí nos guía, y como dijimos al principio del programa, nos guía a través de su palabra, y la palabra de Dios es suficiente. La palabra está completa. La palabra es suficiente y está completa, ha sido terminada. Te digo que los predicadores tienen un nivel más alto que un profeta, porque los predicadores tienen el libro entero de la voluntad de Dios, lo que no tenían los profetas.
Un predicador puede llegar a ser menospreciado simplemente porque tiene el nombre de predicador, pero el predicador tiene en sus manos la voluntad completa que se dio de manera progresiva y acumulativa durante cientos de años, y hoy está completa, el predicador la tiene en su mano. Sin embargo, por un tema de títulos, queremos como ser esos profetas. No, y a la vez también acostumbrado dentro de las religiones, dentro de un cristianismo que está mal llamado cristianismo, sino una invención de cristianismo de personas hasta caprichosas e inmaduras, tratando de que alguien le adivine o le diga que su futuro es bueno y que va a alcanzar algo. Entonces vamos tras personas que queremos escuchar que nos digan: el Señor dice que vas a tener, el Señor dice que... Yo no necesito esa guía. Exacto, porque está todo escrito como vos dices. Está en la Escritura y yo tengo al Espíritu Santo. Y lo que el Señor quiere es agradar a Él, morir en la cruz, tirar todo, desechar todo como basura y apuntar a Cristo. Eso es todo lo que el Señor quiere. Claro. No hay eso otra es, cosa. Eso es. Yo no necesito una guía de ningún profeta porque yo tengo el Espíritu Santo y tengo la Escritura, que es el mayor de los profetas, ¿no? Es esa a la cual hacemos bien en prestar atención, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice: no menospreciéis a los profetas, y el profeta más menospreciado es la Escritura, lamentablemente, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Y entonces yo no necesito esos profetas porque tengo al Espíritu Santo y tengo a hermanos que me ayudan, que con los cuales puedo pedir consejo, que también tienen al Espíritu Santo, y cuando yo tomo decisiones en mi vida, basado en el consejo, basado en el acuerdo, no es que yo soy una persona completamente solitaria y no necesito a nadie, no, somos un cuerpo, y entonces tomo mis decisiones de acuerdo al cuerpo en el cual el Dios me ha puesto. Entonces no necesito ese tipo de guías, y tenemos que decir claramente que esas guías están muchísimo más cerca de la adivinación o del horóscopo que del profetismo, porque el horóscopo es el que se encarga de decirnos si vamos a tener dinero, fortuna, salud y amor, pero eso no es Cristo. Cristo es salvación, Cristo es la vida eterna. Entonces, mira la gran diferencia entre la adivinación y la profecía. La profecía anunciaba a Cristo, y mayor que la profecía es la predestinación, porque la predestinación es el decreto de Dios de que las cosas se cumplan como sus planes determinaron, y la profecía es el anuncio de ese decreto. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros ya estamos predestinados por ese decreto, y los profetas vinieron a anunciarnos a Cristo como ese decreto, ¿no?, que había establecido el Señor. Y aquí entra un tema importante, porque Dios, como dije, nos guía a través de los deseos nuevos, ¿no?, porque somos nuevas criaturas, entonces tenemos nuevos deseos. Dios nos guía a través de esos nuevos deseos por medio de la Escritura y por medio de nuestros hermanos, por medio de la iglesia, ¿no es cierto? Y si yo quiero saber cuál es mi futuro, Cristo es mi futuro. Mi mañana es Cristo, o sea, yo no necesito otra profecía más grande que esa. Esa profecía articula todas las circunstancias de mi vida. Yo voy a ser como Cristo, porque es lo que dice Efesios capítulo 2, ¿no?, que el Señor nos predestinó, el Padre nos predestinó para ser como Cristo. Ahí está la profecía, la predestinación, y ya tenemos el conocimiento del decreto de Dios para nuestra vida, que seamos como Cristo. Entonces, como ese es el fin principal, todas las circunstancias de mi vida apuntan a ese cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué va a pasar por el camino? Porque la Biblia también nos dice que va a pasar por el camino hacia llegar a la estatura de Cristo. La Biblia nos dice que todo nos ayudará para bien. Yo creo que no tenemos que querer inquirir más en ese conocimiento pleno, completo que nos expone las Escrituras. Creo que es necio indagar en cosas que no están reveladas. Yo creo que tenemos que... Es inmaduro, necio. Es inmaduro. Tenemos que aceptar el curso natural de la vida como Dios lo estableció, porque Dios es el dueño de la historia, o es el autor de la historia. Y con esas profecías sobre mi vida me basta. Mira, la profecía de que voy a ser como Cristo, que es el anuncio de la predestinación de Dios. Voy a ser como Cristo, todo me ayuda para bien. Voy a ser santificado,
porque eso también está profetizado, que yo voy a ser santificado. Y eso significa que todas las circunstancias me van a purificar, sea salud o sea enfermedad, sea muerte o sea vida. Todo está cumpliendo ese gran decreto de Dios. Todo me ayuda para bien. Voy a ser santificado, voy a ser como Cristo. La esperanza que voy a estar con Él eternamente. Entonces, mira, ¿qué más necesito saber yo del futuro? Ah. Yo lo que tengo que hacer es caminar en gratitud, en adoración, por el curso natural de la vida que Dios ya estableció para su iglesia, ¿no es cierto? Entonces, así conocemos o así entendemos la voluntad de Dios. Entonces, el mundo y la iglesia o la pseudo iglesia, los que no son trigo, sino que son cizaña, pero están dentro del trigo, buscan todo este tipo de cosas. Miran a Dios como si fuera un mago, como si fuera un adivino. Un Papá Noel tirando regalitos, así como. Sí, un Papá Noel tirando regalitos. Y en realidad ese no es Dios. Ese no es Dios. Entonces, creo que tenemos herramientas suficientes para tomar decisiones con una libertad gigantesca, sin temores de que me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Es más, hasta agradeciendo por las cosas adversas que me pasen, porque ellas están a mi servicio, ¿no? Todo ayuda bien. Entonces, que trabaja nuestro carácter en un montón de cuestiones que el Señor quiere trabajar. Cultivando virtudes. Paciencia, esperanza, montones de cosas que el Señor trabaja en nuestra vida. Entonces imagínate que yo puedo agradecer también las cosas que puedan llegar a pasarme malas. Ahora, yo sé que el título de profeta se le da a los predicadores en el Nuevo Testamento, a algunos predicadores en el Nuevo Testamento. Los profetas que profetizaron y están en el registro bíblico son vigentes, o sea, valen esas profecías porque ellos hacen parte del canon escritural. Después de que se termina la escritura, los 66 libros de la escritura, Jesús dijo, no le añadan más a este libro, ni le resten, ¿no? Si viene un profeta y trae una revelación supuestamente directa de Dios, esa profecía tendría que tener autoridad sobre toda la Biblia, porque la revelación se fue dando de manera progresiva y acumulativa, de manera que las profecías futuras iluminaban las profecías pasadas. Entonces, y hablaban acerca de las circunstancias particulares de los hombres de la Biblia, ¿no? Entonces, si vienen hoy personas con nuevas revelaciones, así sean particulares, esas revelaciones estarían articulando toda la información que se dio para atrás, ¿no es cierto? Y eso no puede ser de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que nos tenemos que contentar con el gran profeta de la iglesia, que es la Biblia, y el gran profeta de la iglesia, que es Jesucristo. Porque el canon ya está cerrado, cesó, no está más. Mira, yo escuché algo increíble de un supuesto profeta, ¿no? Que él decía, le preguntaban, ¿cómo haces para hoy profetizar de la manera que profetizas? Él decía, no, cuando arranqué, mira, yo escuchaba como las voces, no sabía distinguir bien, y de a poco como que primero yo lo decía por fe, y esas voces, hasta que distinguí la voz del Dios bien clara, pero al principio era, o sea, ni siquiera tiene sustento ni cómo comienza, digamos. Y algunas personas me han preguntado a mí, bueno, pero ¿qué pasa que este profeta me profetizó tal cosa y se cumplió? Y entonces yo puedo, y no sé si lo puedes buscar el texto, donde Moisés les dice a Israel, creo que es Moisés, que les dice a Israel, cuando venga un falso profeta y les profetice y esas cosas se cumplan, no lo escuchen porque Dios está probando su corazón para ver si lo obedecen o se van detrás de las primeras luces que se le aparezcan por el camino. Porque yo creo que el problema está en el título que le otorgamos a ese supuesto cumplimiento. Entonces, yo escuchaba supuestamente un profeta y esta persona decía que Dios le había revelado que Pedro estaba en el infierno y Judas estaba en el cielo, porque Judas sí se había arrepentido y el que no se había arrepentido era Pedro. Entonces, corrige las escrituras de una manera perversa. Increíble. Y es que así, como decíamos en otro programa, así surgieron los mormones, cuando vino supuestamente el ángel Moroni y le trajo las tablas de oro a Joseph Smith y se fundó la secta de los mormones. Entonces hay un peligro gigantesco con este tema y que se maneja demasiado irresponsable.
y hemos menospreciado lo que para Dios es algo grande, que es la Escritura, donde está su voluntad. Más que en cualquier profeta moderno, en la Escritura está su voluntad. Pero la gente no quiere conocer la voluntad de Dios porque no lee la Biblia. No la quieren conocer, ellos quieren que les vaya bien. Esto era lo que hablábamos también la otra vez, ¿no? Ellos no quieren conocer la voluntad de Dios, porque si quisieran conocer la voluntad de Dios, leerían la Biblia todos los días y de manera insaciable. Pero ellos no están interesados en la Biblia, que es la voluntad de Dios. Ellos están interesados en que les vaya bien. Y están, o sea, ya nos quedan unos minutos, pero para ir cerrando el concepto, es como decía, su naturaleza caída no desea lo escrito porque obviamente la carne huye de eso. No querés el sustento, la piedra, ¿no? Así que agradecemos a todos los que están del otro lado. Esperemos que te haya sido de bendición. Dios te bendiga mucho y que termines un muy lindo lunes. Nos vemos prontito. Dios les bendiga.